gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo proyecto. Esta vez vamos a hacer una mochila que habéis visto, algunos de ustedes han visto en fotos y tal, y me la habéis pedido. No la tengo en tutorial hecha todavía, la vamos a hacer ahora, porque esa mochila yo la tejí antes de tener el canal. Se trata de esta mochila de aquí. Esta. ¿Eh? Vamos a verla en una foto un poquito más completita. Vamos a ver. Aquí la tengo en pantalla. Se trata de esta mochila. Y es que tampoco la tengo porque la vendí y no la volví a hacer. Entonces, bueno, vamos a intentar de hacer una réplica de esta mochilita y la vamos a hacer en los dos colores originales, blanco y azul celeste o azul bebé, que también se le llama. Vamos a comenzar también trabajando con unos 40 gramos de hilo extra para el interior, porque al ser una mochila con solo dos colores, la base pues puede quedar un poco flojita y a mí me gusta que quede más consistente. Tengo esto de modelo para la base. Vamos a seguir más o menos este patrón para la base de la mochila. Bueno, es esta en violeta y nosotros lo vamos a hacer en este azul celeste. ¿Qué más les cuento? Bueno, vamos a utilizar esos dos colores de hilo. Yo voy a usar una aguja este hilo mide 2 milímetros. Yo voy a usar una aguja de 1,75. Ay, no sé si se puede ver, pero bueno, es 1,75. Ahí, ya lo estamos viendo. Un poquito más delgada de lo que le correspondería a este grosor de hilo, que sería la aguja del 2. Pero para que quede el punto un poquito más apretado, yo prefiero usar una aguja más delgada. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos una visita. Bien, pues comenzamos con el anillo mágico. Vamos a trabajar en azul y haremos 8 puntos dentro de nuestro anillo. Entonces, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con este cabito cerramos nuestro anillo. Aquí recuerden que siempre cogemos el medio punto de atrás. Bueno, no lo he cogido bien. Aquí. Ahora sí. Aquí cerraríamos y vamos a comenzar la siguiente vuelta, pero antes vamos a introducir nuestros hilos internos, es decir, el ovillito que ya os contaba que era extra y el blanco con el que vamos a tejer también. Vamos a ver. Las hebritas, estas las colocaríamos aquí por encima del hilo con el que estamos tejiendo. El cabo de haber cerrado el anillo lo unimos a estos dos hilos para irlo escondiendo. Y ahora vamos tejiendo de esta manera.
vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Como hemos comenzado con 8, pues acabaremos con 16, por lo que es igual 8 aumentos. Una vez ya tenemos algunos puntos hechos, podemos esconder estos cabitos de aquí para que quede bien escondidito, tal que así no nos molesta. Seguimos tejiendo 2 puntos en cada punto, siempre cogiendo la mitad del punto de atrás. Aquí ya tenemos todos los puntos y comenzamos la nueva vuelta. Vamos a hacer 7 aumentos. Tenemos aquí el primer punto ya cogido, segundo punto en el mismo punto, ya tenemos el primer aumento hecho. Segundo aumento, así hasta 7. Este es el séptimo aumento. Y ahora vamos a hacer un punto normal, sin aumento. A continuación hacemos otros 7 aumentos. 7 puntos dobles. 2, 3, estoy en mi séptimo aumento y para finalizar la vuelta solo me queda un punto y ese punto lo hago normal. Entonces ahora debemos tener 30 puntos en esta vuelta. Vamos con la vuelta 4. Hacemos el primer punto, marcamos. Vamos a hacer un punto y un aumento 10 veces. Entonces tenemos aquí un punto, un aumento 1, un punto, segundo aumento, un punto, tercer aumento, un punto, cuarto aumento, un punto, quinto aumento, seguimos hasta tener 10 aumentos. Ya tengo un punto, un aumento 10 veces. Ahora hago 2 puntos normal, sin aumento. Perdón, 3 puntos normales, 3 puntos sin aumento. Ahora hacemos un punto, un aumento, un punto, un aumento,
un punto, un aumento y acabamos con un punto. En principio deberíamos tener 42 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 26, 38, 43. Pues nos sobra un puntito. Entonces, este último aumento no lo vamos a hacer y hacemos 2 puntos normalitos aquí al final. Ya está. Así hacemos que cuadre. Necesitamos 42 puntos, no necesitamos más. Bien, ahora vamos a tejer sin aumentar 5 puntos en azul y un punto en blanco. Entonces, empezamos aquí. Primer punto. Marcamos. Y hacemos 4 más para tener los 5. 2, 3, 4, 5. Aquí cambiamos al blanco. Tenemos que tener un poquito de cuidado de no enganchar la hebra que tenemos de interna, porque al ser los dos del mismo color nos podemos equivocar. Tampoco sería muy grave, no pasaría nada grave, pero mejor mantener cada uno en su lugar. Bien, aquí hacemos un solo punto en blanco y regresamos al azul para hacer otros 5 puntos. Aquí no estamos haciendo aumentos, Aquí estamos tejiendo un punto en cada punto. 4, 5. Volvemos al blanco. Hacemos un puntito que cerramos en azul. Volvemos a tejer 5 puntos. Así es toda la vuelta. La secuencia no es complicada. No es complicada. He finalizado la vuelta. Mi último punto ha sido en blanco. Ahora cierro en azul. Y vamos a la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos en azul y uno en blanco. Eso significa que los aumentos los vamos a emplazar en la zona azul. Hacemos un punto. Vamos a ver, hacemos un punto, un aumento. Ya tenemos 3 puntos. Hacemos un punto, un aumento. Ya tenemos 2, 4, 5, 6 y este último punto. Ya tenemos 7 puntos en la zona azul. Ahora hacemos un punto en blanco.
sobre el mismo punto blanco que teníamos la vuelta anterior. Aquí cerramos otra vez en azul y volvemos a repetir lo mismo, es decir, un punto, un aumento, un punto, un aumento, más un punto. Cerramos en blanco y hacemos un punto blanco sobre el blanco de la vuelta anterior. De esta manera lo vamos a ir haciendo toda la vuelta hasta finalizar. Recuerden, los aumentos siempre van en la zona azul. Ya acabé la vuelta 6. Ahora vamos con la vuelta 7. Aquí empezamos y de nuevo los aumentos los vamos a hacer en la zona azul. Si ahora mismo tenemos 7 puntos azules, los vamos a convertir en 9. Por lo tanto, tenemos que hacer 2 puntos normales, un aumento, con lo cual ya tenemos 4 puntos, más 2 puntos normales, ya tenemos 6, más un aumento 8, más un puntito que tenemos aquí y ya tendríamos los 9 puntos en azul. Cambiamos al blanco y hacemos un solo punto sobre el blanco de la vuelta anterior y lo cerramos en azul y volvemos a repetir lo mismo. En cada zona azul hacemos 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, hasta acabar la zona azul, que la acabamos con un solo punto. Aquí ya tocaría el aumento. Repetimos 2 puntos normales, el aumento y finalizamos el punto restante en azul. Cambiamos al blanco, hacemos un punto y cerramos otra vez en azul. Y volveremos a repetir igual, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, un punto al final y tenemos los 9 puntos en azul. Llegamos a la vuelta 8. Aquí vamos a hacer 10 puntos en azul y 2 en blanco. Por lo tanto, como aquí tenemos 9, vamos a hacer un aumento en la zona azul y el otro aumento en el punto blanco, que van a ser 2. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 puntos. Aquí hacemos un aumento, tendríamos ya 6 puntos, más 4 puntos que tenemos a continuación, serían los 10 puntos en azul. Aquí está. Cambiamos al blanco. A ver, es que no quiero confundirlo con el blanco extra, con el otro ovillito. Ahora aquí hacemos 2 puntos, 1 y 2, que es un aumento. Y retomamos azul
y volvemos a hacer lo mismo. 4 puntos, un aumento, 4 puntos y luego un aumento en el blanco. Y así lo repetimos toda la vuelta. 3 y 4, a continuación sería el aumento y luego hacemos los otros 4 en azul, así, y así vamos adelantando este dibujito tan bonito. Y mientras que voy tejiendo esta vuelta me voy despidiendo porque se nos agotó el tiempo, pero no pasa nada porque continuamos en el video 2. Así pues, cuídense, nos vemos en el 2. Hasta luego.